Un sauce de cristal, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje. Ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto, y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio. Una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. Cuerpo de luz filtrada por un ágata. Piernas de luz, vientres de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta. La hora centella y tiene cuerpo. El mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. Voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes. Voy por las transparencias como un ciego, un reflejo me borra, nazco en otro. Oh bosque de pilares encantados, bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un otoño diáfano. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos todos a un programa especial. El segundo programa dedicado a la figura y genio del gran poeta mexicano Octavio Paz. Una figura relevante en el siglo XX, que trasciende hacia el siglo XXI y del cual, a través de las importantes reflexiones de el amigo de la verdad, Ursus Sartoris, poeta, analista político, un hombre de profundidad intelectual, hemos podido reflexionar. Esta vez Ursus nos llevará a nuevos pasajes de la vida del creador de muchas obras de gran trascendencia, como la obra poética, la obra ensayística y también la obra periodística, porque debemos recordar que Octavio Paz, junto con importantes amigos como José Revueltas, Efraín Huerta, y con grandes maestros y aliados como Villaurrutia, hizo una labor de comunicación trascendente, que trascendió desde la comunicación poética, cultural, ensayística, de traducción, también al análisis político, histórico y social. Recordemos que desde muy joven Octavio Paz funda la revista Barandal. En esos espacios tan trascendentes de un joven bachiller, de un joven preparatoriano,
que, enamorado de sus propios espacios, como son los del Colegio de San Ildefonso, donde Ursus Sartoris participará en la cátedra Octavio Paz próximamente, ahí se inspira este hombre extraordinario y empieza su creación literaria. Posteriormente funda entre los años 33 al 34 la revista Cuadernos del Valle de México. Y tiene una fuerza de inspiración muy grande en esos muchachos que quizás no tenían definiciones plenas de intelectualidad ni filosóficas, pero que estaban en la búsqueda y en los hallazgos. Igualmente estuvo entre el año 36 y el año 38 otro trabajo muy importante que es Taller Poético, que ya va totalmente dirigido hacia el interés primario de Octavio Paz, la poesía. Y posteriormente funda la revista Taller. Él participa dentro de la revista Taller en un reacomodo, en un reajuste que se hizo, ya que los fundadores fueron Alberto Quintero Álvarez, Rafael Solana y Efraín Huerta. Él llega ya en una etapa donde la revista estaba a punto de naufragar, logra rescatarla hasta lograr publicar 12 números hasta el mes de febrero de 1941 con propósitos absolutamente intelectuales. Pues esa etapa fundamental y luego el trabajo diplomático del cual Ursus Sartoris reflexiona, porque tanto a Octavio Paz como a Ursus les atrae mucho el interés político, el interés planetario, el interés global, y después sus viajes a Francia, al Oriente, por una temporada muy breve, y después por más tiempo, reencuentros importantes en donde se nutre de grandes hombres, de gente muy virtuosa, Ursus, que le dan una nueva perspectiva de la vida, los surrealistas y desde luego intelectuales pues de muy alto valor y trascendencia, premios Nobel, lo hemos señalado Albert Camus. ¿Qué te parece si partimos de allí? Partimos de sus primeros oleajes de este intelectual ávido, como tú lo has dicho, una esponja hacia ese mundo europeo, lo que se encuentra a más de 10 años de que había estado él muy joven en el 37, en ese evento antifascista de intelectuales que marcan una posición en donde trataban de hacer carnitas a André Gide y lo rescatan los mexicanos porque él había encontrado los campos de concentración estalinistas, comunistas, en la Unión Soviética todavía en ese tiempo. Pero Paz se encuentra con Europa. Bienvenido, Ursus, con tu audiencia, con tu gente que espera de ti siempre enormes y profundas reflexiones. Muchas gracias, querido Daniel Marmolejo. Gracias a tu canal de Cuarta República y a toda su audiencia por estar aquí con nosotros en este segundo programa sobre Octavio Paz, que como bien lo has dicho, es un personaje que debemos de visitar no solamente para abrir y descubrir su poesía, que quizás es un poco más difícil acceder a ella, sí, como también hacia sus ensayos, no solo antropológicos, filosóficos, culturales, sino también a la visión política que, como también bien has anotado, se va configurando a lo largo de sus viajes culturales, pero también de su carrera diplomática y de ser partícipe sobre todo de momentos verdaderamente históricos durante el siglo XX. Y esto es lo que nos permite, al descubrir su obra completa, al revisar todos los 15 tomos que él ha que ha legado, ¿no?, en estas ediciones del Fondo de Cultura Económica, pero que también lo podemos resumir si nos atenemos a la propia manera en la que Octavio Paz nos dice que para conocer su vida lo mejor es recurrir a su poesía. O sea, para Octavio Paz la mejor autobiografía o la mejor biografía de un escritor es su obra. Su obra. Y me llama la atención esto que has señalado de este recorrido de los inicios de un joven preparatoriano que funda Barandal, en ese Barandal de San Ildefonso, que los jóvenes de su momento tuvieran, imagínate, tenían a un gran maestro que era pues nada menos que el poeta tabasqueño
que él después lo va a acompañar a Octavio Paz hacia ese primer viaje a Carlos Pellicer, a España, a Valencia. Entonces, es muy interesante porque la influencia de Carlos Pellicer, que lo conecta, como dices, con los contemporáneos, que después se vuelven sus aliados, es lo que nos da esa cadena o esa correa de transmisión de una tradición literaria muy poderosa que se rescata a partir de la Revolución y que va del lado de la Revolución Mexicana, pero que en Octavio Paz esa correa de transmisión y esos otros poetas, escritores con los que se toman en serio la literatura, como ya lo dijiste, el caso de Efraín Huerta, pues se resume en un libro que yo diría fue como su primer gran libro que Octavio Paz considera lo que marca una época, el inicio de una época de 1935 y finalmente el cierre de esa época que es 1957. Y me refiero a Libertad bajo palabra. Libertad bajo palabra, que es un libro que reúne varios libros, pero que Octavio Paz integra de una manera muy especial, donde está esa época de 1935, de ese encuentro amoroso con Elena Garro, pero también de esos viajes que él empieza a realizar hacia no solamente, pues diríamos, hacia Yucatán, pero que terminan ese ciclo con el gran viaje que él realiza a España, donde tiene este encuentro con estos grandes intelectuales, ¿no? Entonces, es muy importante porque este libro cierra nada menos que con el gran poema o el primer gran poema de largo aliento que escribe Octavio Paz, que es Piedra de Sol. Piedra de Sol es un poema que trata de ponerse también a la vanguardia de otros poemas que ya se habían escrito en México de largo aliento, como el gran poema que escribe José Gorostiza de Muerte sin fin. Entonces, Muerte sin fin y Piedra de Sol son estos dos primeros grandes ejercicios entre el cantar y el contar de la palabra, pero que en el caso de Gorostiza es un poema que va hacia la metafísica, un poema que reflexiona sobre el agua, la muerte, todo que se puede condensar en un vaso de tequila. Y en cambio, Piedra de Sol es un poema que también parte del agua, ¿no? Este chopo de cristal. Sí. Este surtidor, este alto surtidor que es una imagen que él recupera en la fuente de Ginebra, pero que a la vez está él reflexionando sobre esta medición del tiempo que significa el ciclo del planeta Venus, porque este poema está concebido como eso. La Piedra de Sol en realidad directamente es una referencia a nuestro Tonalpohualli, mal llamado calendario azteca. Calendario azteca, sí, ¿no? Pero no es un calendario, porque el Tonalpohualli, entre los antiguos mexicanos, es una cuenta, vamos a decir, de los tonales. Y el tonal, la palabra tonal es el destino. Es lo que el sol va marcando. Entonces, Octavio Paz, que conoce muy bien estos conceptos del México antiguo, y esto que tú has dicho, es un joven que estudió también con Samuel Ramos. Sí. Entonces, y con Antonio Caso. Entonces conoce la profundidad de la cultura mexicana, pero también está en un diálogo de la soledad donde él trata de encontrar su propio ser, un diálogo consigo mismo. Y entonces Octavio Paz, que por eso va a producir libros maravillosos como El laberinto de la soledad, ya en la forma de ensayo, pero lo que dice en la forma de ensayo también lo va a decir en el poema. Sí. Entonces, Piedra de Sol, que es esa gran conclusión de todo este ciclo entre 1935 y 1957, donde vamos a ver también reflejado el momento del amor, pero también de la guerra, de la pasión, de todo lo que fue ese momento de su estancia en España, de la guerra de la República Española, que él lo va a referir. Y de las confrontaciones políticas. De las confrontaciones políticas. Entre los propios que eran aliados. Entre los propios aliados, pero también algo que va a descubrir Octavio Paz, que ese triángulo maravilloso de la poesía, el amor y la libertad, es lo que nos va a salvar como hombres, porque como dice uno de los versos, si dos se besan, el mundo cambia. El mundo cambia. Entonces, sí. Para Paz va a encontrar que qué es lo que le puede dar sentido a toda esta guerra, a toda esta confusión, pues la poesía y el amor. El amor.
¿no? Y obviamente, y eso se expresa si no se es libre, si no se tiene la fuerza para luchar por el amor y por la poesía. Entonces, por eso es que él le pone este título, Libertad bajo palabra, que no solamente es el libro que su gran amigo José Revueltas, cuando se publica, después que Octavio Paz regresa en el 68, le dice: aquí los jóvenes te leen en libertad bajo palabra. Es un libro que se convirtió en una especie de libro central de la poesía y de la cultura mexicana en ese momento. Cuando había represión. Tan importante se convirtió Libertad bajo palabra, que es el primer libro que su amigo, el surrealista André Breton, le recomienda al director de Gallimard para que se traduzca en una nueva colección que se hace sobre libros de poesía contemporánea en Francia. Sí. Y entonces es el primer libro que Paz publica. Digamos, ya había algunas traducciones, pero es el primer libro que Octavio Paz publica en esta gran editorial Gallimard, que es la más importante de Francia, y Paz abre esa colección. Es el número 1 de esa colección, donde van a estar poetas, digamos, hispanoamericanos como Vicente Huidobro, pero también grandes escritores franceses como Albert Camus. Entonces, ese poner a Octavio Paz en esa centralidad de la cultura, pues es lo que también lo vuelve un gran, digamos, puente de México hacia el mundo. México con Francia en este momento, porque finalmente es el momento estelar de Octavio Paz como ya diplomático en Francia, en 1957, y obviamente está a la vanguardia con sus grandes amigos, que como ya lo mencionaste, pues ya ha hecho algunos trabajos también literarios en las revistas que lo antecedieron, pero también en este momento él está en un intercambio, en un diálogo, viviendo en París, en la ciudad la ciudad luz, con estos grandes personajes de la cultura, que en buena medida él se acoge al grupo surrealista, que son sus grandes amigos, por su amistad que ya hemos dicho que tenía en buena medida con Luis Buñuel, pero también por la suerte de trabajos que Octavio Paz comienza a hacer. En esa época no había agregados culturales. No. Y Paz, que era un segundo secretario, él es el que hace las veces, le encargan llevar a Buñuel a Cannes, pero también hace una serie de exposiciones donde lleva a Rufino Tamayo a hacer las primeras grandes exposiciones, a María Izquierdo. Entonces Paz cumple la suerte de ser un agregado cultural, pero también un interlocutor del gobierno mexicano con los grandes intelectuales del momento. Sí. O sea, me refiero a, imagínate estar hablando no solo con Camus, con André Breton, pero también hablando, por ejemplo, con Lévi-Strauss. Con Lévi-Strauss, sí. Que es el fundador del estructuralismo, ¿no? O con otros personajes también importantes que en ese momento en Francia de la posguerra, pues ahí se congregan en estos cafés que como bien sabes eran los lugares donde se discutía el rumbo del mundo, pero también se conspiraba. ¿No? Entonces, imagínate a este joven Octavio Paz, que en ese momento pues tiene... Muy tiernito. Pues sí, ya es un tiernito, pero con preocupación. Con preocupación, pero también con una experiencia de vida, ¿no? Y además con la representación diplomática, que él fue un tipo muy cabal y muy ejecutivo en las comisiones que tenía. Sí, no, hay toda una obra diplomática, o sea, de Octavio Paz, que es una máquina de escribir Octavio Paz. O sea, en un momento, digamos, muy importante, o sea, escribe poesía, escribe ensayos, escribe análisis políticos, porque los análisis políticos que él escribe para la embajada son verdaderos documentos hoy muy importantes que tendrían que estudiar, por ejemplo, los jóvenes que estudian relaciones internacionales. Mínimamente, pueden hacer una tesis sobre los trabajos políticos de Octavio Paz, porque recuerda que él le toca con Gorostiza fundar el momento, digamos, de las Naciones Unidas, pero durante el momento que se está discutiendo en las Naciones Unidas, la fundación, digamos, de una paz global, ¿no? A Octavio Paz le toca en ese momento, en el transcurso de lo que está en la posguerra en Francia, hasta el momento en que lo mandan a la India, está reflexionando diplomáticamente sobre un problema fundamental, que es el problema del armamentismo y sobre todo de las armas nucleares. Ahí es donde surge la preocupación y el destino de la humanidad se encuentra en la circunstancia de un líder político.
que ya no podía decidir solamente por la invasión de un territorio ajeno, sino por la vida de todos los seres humanos en el mundo. Y esto tendría que cambiar radicalmente, porque si bien a todos los elementos que antecedieron las grandes conversaciones de humo, como él refería a las conversaciones de los intelectuales, donde surgía la figura de Nietzsche, donde surgía la figura de Marx y surgía la figura de Freud, apareció Oppenheimer, indefectiblemente también, dentro de la preocupación de los intelectuales. De ahí que de 1937 a este tiempo que tú señalas, que es la fundación de Naciones Unidas, por ahí de 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, el paradigma de lo que ellos fueron a luchar defendiendo a los republicanos o poniéndose del lado de ellos en la circunstancia tan dramática del fascismo, radicalmente se invirtió y el mundo también dio un giro. Ya no solamente eran las visiones de los zares, las visiones de ciertos monarcas, sino era la nueva visión del mundo que se dividía entre el Pacto de Varsovia y la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que al día de hoy lo seguimos discutiendo. Sí. Bueno, acabas de mencionar 3 personajes que son indudablemente, para decirlo en los términos que Michel Foucault escribió un libro maravilloso que se llama Los maestros de la sospecha, ¿no? Es un libro sobre Marx, sobre Nietzsche y sobre Freud. Y recordarás que Michel Foucault, bueno, es un escritor, también antropólogo, lingüista, que estaba en el mismo ambiente que Octavio Paz y seguramente se conocieron y obviamente ese tema estaba en boga. Sí. Y por eso es esto que a mucha gente le cuesta trabajo entender cómo es que Octavio Paz tiene una desilusión de este planteamiento que se dio a principios del siglo XX, que tiene que ver con la lucha, digamos, de las ideologías entre el comunismo como una promesa utópica de la izquierda y por otro lado el capitalismo como la vida de un mundo liberal que trata de encontrar los cauces a través de la economía y demás. O sea, todo esto, tanto Marx lo cuestionó, Nietzsche lo cuestionó de distintas maneras, o sea, Marx en torno a la forma en la que el capitalismo estaba destruyendo al ser humano y al planeta, Nietzsche en cuanto a la idea de que el ser humano había asesinado a Dios en su corazón y por eso estábamos en un mundo donde el vacío estaba llevando al hombre a vagar por sendas perdidas y donde no había dioses. Y había que encontrar al superhombre. Habría que encontrar al superhombre que pudiera vivir en un mundo donde ya no estaban los dioses. Un mundo distópico. Un mundo distópico. Respecto a la tradición judio-cristiana, y obviamente eso a Octavio Paz fue central para él, esa idea de Nietzsche, porque para Octavio Paz la poesía va a empezar a construirse no solamente en su poética, pero sobre todo lo que él plantea en El arco y la lira, es precisamente cómo la poesía es la consagración del instante. Y la consagración de ese instante es lo que hace que el mundo vuelva a ser sagrado. Por eso es tan importante la palabra poética. Freud es la introspección hacia el yo, ¿no? hacia el ser humano, hacia la construcción o deconstrucción de un yo. Porque también Octavio Paz, en esa idea de que existe la construcción del ser humano de una historia personal, también existe la deconstrucción del ser humano, porque la poesía niega al yo, al ego, para que entonces florezca el ser. Exacto. Entonces esas son como las coordenadas en las que también Octavio Paz va a tratar de mover su pensamiento y que entonces lo llevan a un mundo donde después se va a reflejar en sus ensayos, de ver hacia dónde va la humanidad. No en vano, Ursus, y ya será momento adelante de tocar el título de Las trampas de la fe respecto a Sor Juana, tiene que ver también con esto, ¿no? Sí, pues bueno, Sor Juana es para él como una suerte de alma gemela en la que él trata de reconocerse, porque Sor Juana crece sin su padre, su madre. Es como toda una cuestión muy, muy fuerte porque la cría su abuelo. Entonces Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, crece entre libros y es la gran poetisa que se conecta con la tradición
más alta de la poesía española. Una mujer que además no pertenece a la historia de México, sino a la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz. Me parece que es la persona más importante que ha tenido no solamente México y probablemente la América de habla española. Pero lo que estamos de alguna manera vislumbrando es al hombre que entra a un proceso de cosmopolitismo, que es criticado ese proceso, pero no sería el único, porque también otro de los hombres que fue fundamental, porque también cobijó a esta generación que escribía y no tenía medios, no tenía los recursos para hacerlo, pues fue Alfonso Reyes, que también estaba entregado al mundo. Sí. Bueno, allí hay una cuestión que es muy importante entender, en el caso de Octavio Paz, sobre si él se asumía como un personaje o un intelectual de la modernidad, pero además de la modernidad occidental. Ah, ya. Y luego vamos a darnos cuenta que aunque él podría reflexionar como con los parámetros de un mundo, obviamente en Francia pues todas las referencias eran occidentales, la filosofía griega, la filosofía alemana, la literatura, ¿no? Pero Octavio Paz en sí mismo tenía un germen de esta discusión que aparece en el laberinto de la soledad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? ¿Por qué esta referencia al mundo antiguo mexicano? ¿Qué tanto soy al ser mexicano? ¿Realmente los mexicanos somos occidentales? Esto que se empieza a preguntar Octavio Paz en ese momento lo lleva a darse cuenta que él no encaja, que en esas tertulias de café, o sea, sí puede estar de acuerdo con muchas ideas, pero que él trae un laberinto, literalmente, una revolución para saber de dónde soy. Porque aunque su madre era andaluza española, pero sus padres, o sea, su padre y su abuelo eran de una tradición, digamos, los Paz nacionalista mexicana de muchos años. Se pierde en el pueblo de Mixcoac, que es un pueblo originario, indígena de la Ciudad de México, pero que Octavio Paz, después él mismo va a descubrir, años después, cuando ya esté en la India, por eso es muy importante hablar de cuando Octavio Paz, después de que deja Francia y que por una suerte del destino lo mandan a la India, porque él no quería irse de Francia, lo mandan a la India. Lo mandan a la India. Y ahí en la India él descubre, fíjate qué interesante, Daniel, en la India Octavio Paz descubre que hay algo que se llama la analogía. O sea, la poesía te lleva a la metáfora es lo que está más allá de la palabra, pero es un símil, ¿no? La mariposa es un símil de la flor. Pero la analogía, y que ahí tiene que ver mucho con la filosofía de la India, la analogía te lleva a la visión de que esto es aquello. Tú eres yo. Que eso, por ejemplo, el tú eres yo, in Lakesh de los mayas, es lo mismo que lo que los hindúes hablan de Tatuamasi. Un concepto que está en las Upanishads y que Octavio Paz descubre que esto es aquello, porque la tradición de la poesía occidental siempre trata de distinguir las cosas, ¿no? Este jarrón es diferente de esta escultura. Pero en la visión oriental, en la visión de la India, este jarrón es lo mismo que esta escultura. Es una misma esencia. Tú eres yo. Porque entonces, aquí es por eso muy importante lo de Freud, porque el ego no existe. No existe. El ser nos hace uno. Entonces te lleva a la idea de la unidad. Entonces Octavio Paz está descubriendo eso y cuando llega a la India, en su libro de Vislumbres de la India, dice, ahí me doy cuenta que nosotros, los mexicanos, no somos occidentales, que tenemos más cosas en común con la India. Por ejemplo, hace toda una comparación de de la comida. Cómo en la India se come chile, cómo en la India se hacen tortillas, cómo en la India es una sociedad agrícola, cómo en la India es una sociedad colorida, y entonces la va comparando con México. Correcto. Y entonces descubre y dice, esto es como aquello. Y luego algo más paradójico. Colón pues viajó en su gran viaje, que nunca descubrió en realidad nada, porque él creyó que había llegado a las Indias. A las Indias, y de allí que surge ese mal concepto de decir que los mexicanos somos indios. No somos indios.
Pues Y a además la vez se ha sí. valorado, bueno, sí por la confusión Pero de sí, origen. es una confusión de quién, de Occidente. Es la confusión de Occidente que no entiende el concepto de pueblos originarios. Ni y que es plural. Ni que es plural, ni que había otro continente. El continente se llamaba Anáhuac. Le pusieron Sí. el nombre de un De cartógrafo. Américo Vespucio. Exacto. Así fue, o sea, pero también hay que entender esto porque como consecuencia de mucho de lo que tú has planteado, Paz es un hispanoamericano, no un latinoamericano. O sea, finalmente, tanto por herencia genética como por el verdadero concepto de lo que a la literatura y a la lengua refiere. Pero está en este debate interior y espiritual. Pero antes de abordar el tema de la India, es muy importante señalar que tanto Francisco Castillo Nájera como Gorostiza fueron quienes cobijaron en esa etapa a Paz, primero para mandarlo como pues un agregado, un cónsul, un integrante del servicio exterior. Del servicio ¿sí? exterior intrascendente, pero era un cobijo, porque Castillo Nájera era amigo de su padre. Sí. Y Gorostiza vio en él mucha inspiración. Fue su mentor en el servicio exterior. Y lo fue guiando muy, además, muy cuidadosamente. Debemos darnos cuenta que dentro de esta veta que se abría dentro del servicio exterior, hubo gente de mucho valor. ¿sí? Sí. Muy diferente, por ejemplo, a que México tenga en su representación en el Reino de Noruega a Omar Fayad, ¿no? O que haya tenido a una exprocuradora como cónsul en Barcelona, o que hayamos hecho un despilfarro, porque es un despilfarro, finalmente viajan con recursos del Estado, sí. Muchos personajes que no tienen preocupación realmente por hacer trascender a nuestro país, se encuentran allí. Desde aquí un saludo a Omar Fayad, que además dijo que no tenía ninguna virtud para poder representarnos, ¿no? Creo que es el político más sincero y cínico que tenemos en el servicio exterior. Hay otros también, y siempre ha sido un botín. ¿Dónde está? Está en Noruega. Quería estar en Francia. Y hemos mandado a Francia a otra persona que creo que estuvo metida en Conagua, que además dijo que el río Tula, las obras que se habían hecho del túnel emisor del Valle de México hacia el río Tula eran obras de una importancia y una trascendencia en términos ambientalistas, cuando ha sido todo lo contrario. Hemos mandado los peores desechos y han premiado a esta mujer como nuestra embajadora. Qué vergüenza todas estas cosas que pasan. Bueno, imagínate en esa época, en esa época Octavio Paz, cuando él está en Francia, pues México manda nada menos que a Jaime Torres Bodet para ser nuestro representante ante la UNESCO. Claro. O sea, es la época donde México empieza a tener una soltura, pero también una solvencia moral en el servicio exterior mexicano, que se convierte en uno de los principales articuladores de la paz. Por eso llegar con Alfonso García Robles al Premio Nobel de la Paz era parte de todo este movimiento intelectual y de enorme preocupación planetaria, global o mundial que había en ese tiempo, ¿no? Más allá de los demagogos políticos que estaban en el diario Latir y en la prensa cotidiana, había gente de enorme jerarquía intelectual representándonos. Dentro de ellos, en ciernes, Octavio Paz, que había estado en Francia, donde se contagió de todo este aire intelectual y de un surrealismo que prácticamente ya se encuentra en su etapa final. Sí. Pero que logra rescatar porque encuentra en el surrealismo una fuente de inspiración y una virtud de seres contestatarios al mundo, tanto al mundo de la guerra. ¿sí? Había un repudio dentro de ellos al mundo de la guerra y de esa forma respondieron tanto en las artes plásticas, en las letras, en la pintura, en la fotografía, Man Ray, hemos hablado de Luis Buñuel, André Breton y de tantos otros personajes. Pero también ahí pues hubo otros aires, otros vientos intelectuales en Europa, Ursus. Sí, bueno, no solamente esto que mencionas del surrealismo, pero también hay otros personajes a los cuales Octavio Paz se va a acercar, personajes entrañables con los que va a mantener una serie de diálogos personales. Por ejemplo, Henri Michaud, que es un poeta que ha viajado a la India,
es uno de los poetas que cuando Octavio Paz les comenta que lo van a mandar de bote pronto en su primera estancia a abrir la embajada en la India en 1951, pues Henri Michaud le regala esta antología de los poemas de Kabir, ¿no? Este poeta místico que unió a los musulmanes y a los hindúes, es el gran poeta de cabecera de Mahatma Gandhi. También Jacques Lacan estuvo en ese tiempo. Sí, Jacques Lacan, que fue el discípulo de Freud, pero André Breton, Benjamin Peret también. Sí, Benjamin Peret, que había estado ya en México, que era otro poeta amigo de Octavio Paz. Pero hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es un amigo entrañable de Octavio Paz, que él siempre va a recordar, que es Costas Papayannus, que es un griego, sí, que con Paz platicaba y discutía mucho sobre filosofía, Andaban por todos lados. Por todos lados, sí, era su fiel amigo. Sí. Y Costas, cuando Octavio Paz parte en ese primer viaje, así como Henri Michaud le dio el libro de Kabir, Costas es el que le regala a Octavio Paz el libro de la Bhagavad Gita, que para Octavio Paz se convirtió en una suerte de la Bhagavad Gita de su guía espiritual, ¿no? No sé si porque ya también tenía el antecedente de que la Bhagavad Gita era uno de los libros de cabecera o una guía espiritual del presidente Madero. Sí, lo fue. Es el libro que también era fundamental y guía de José Vasconcelos. Entonces, yo creo que cuando Paz recibe de Costas la Bhagavad Gita, comienza su interés por la filosofía de la India, porque la Bhagavad Gita no es otra cosa más que una síntesis filosófica poética del Mahabharata. Del Mahabharata, sí. ¿No? El Mahabharata es la gran épica de la guerra entre los Pándavas y los Kauravas, que son las dos familias fundadoras, digamos, del reino de Bharata, y que es la primera, el Mahabharata es como la primera, como una guerra mundial que se da en la India, y ahí obviamente en esa guerra que se da entre las dos familias, pues bueno, la Bhagavad Gita es un segmento apenas del momento en el cual el señor Krishna, el dios Krishna, que es el avatar de Vishnu, está en el momento en que va a iniciar la guerra, y Arjuna no quiere desatar la guerra porque sus enemigos son sus tíos, sus primos, y entonces de pronto tiene un momento de flaqueza y se baja del carro de guerra que es conducido por Krishna, y entonces Krishna pues lo regaña y le dice que tiene que actuar conforme al Dharma, y le enseña y lo va a instruir en algo que se llama digamos el Karma Yoga, el yoga de la acción. Entonces la Bhagavad Gita es una síntesis de la sabiduría en la acción, cómo actuar en los momentos difíciles, en los momentos cruciales, ¿no? En lo que los griegos llaman el kairos, ¿no? O en lo que en la Bhagavad Gita se llama el Kurukshetra. El Kurukshetra es el campo de batalla de la vida. Sí, entonces, en el campo de batalla de la vida, ¿cómo debe de actuar un guerrero, un gobernante, un hombre que para alcanzar la iluminación? Y la manera de actuar es actuar sin esperar recibir el fruto de las acciones. Exactamente. O sea, pero actuar sin expectativas. Fueron al menos 4 ejes, por decirlo de alguna forma, más occidental, de enfoques de la yoga. No fue nada más uno. Tenemos el Bhakti, el Bhakti Yoga, que es la devoción a Krishna. Exacto. Es esa vinculación. Además es ese reconocimiento. Bhakti es amor, y obviamente dentro del... Es como, digamos, está dividido en este caso en la Bhagavad Gita, pero en realidad el centro de todo es el Karma Yoga. El Karma Yoga, porque es como se alcanza la liberación. Krishna le muestra los senderos. Sí, iba a ser una confrontación. Es una confrontación, y eso se lo instruye Krishna a Arjuna para que entonces él decida entrar con determinación al campo de batalla. Krishna como la divinidad. Es la encarnación, es la encarnación del sostenimiento de Vishnu, y es el que aparece cada vez que la tierra está en un momento de crisis. Y Arjuna como tú, un hombre abierto en un momento crucial, con una fuerte inspiración, pero como todos los hombres, con dudas. Bueno, todos somos Arjuna.
Todos somos Todos Arjuna. somos de alguna Arjuna. forma, por eso la trascendencia. Por eso Madero. Imagínate a Madero estando en el momento en el cual va a decidir hacer la Revolución Mexicana, y entonces, porque lo critican de que leía al espiritismo, y sí, pero en realidad Madero, el libro que le ayuda fundamentalmente es la Bhagavad Gita. Bueno, hay un comentario de Madero, ayuda. Hay un comentario muy importante de Madero a la Bhagavad Gita. Y claro que lo ayuda. O sea, porque Madero es el iniciador de la revolución y tiene una determinación. La encarna, finalmente. Es el padre de la Revolución Mexicana. Y entonces, por eso entiendes, cuando tú has leído la Bhagavad Gita, porque es un libro de cabecera, una guía espiritual, pero es una guía espiritual para la acción. Para la guerra. Y en un mundo de guerra. Entonces ahora imagínate a Octavio Paz, en el momento en el que se encuentra, de la posguerra, en el momento en el que él va a un mundo para él desconocido como es la India, recibir las lecturas de la Bhagavad Gita y empezar a asimilarlas, porque las empieza a asimilar en ese viaje que él realiza por barco en un primer momento en 1951, y que llega a la India. Entonces es muy importante esa lectura porque nos va a dar como una referencia de por qué Octavio Paz dice que se convierte en su primer guía espiritual, ese libro, ¿no? Porque la relación de Paz, digamos, con los guías espirituales que después van a aparecer en la India no es muy visible, ¿no? Claro. O sea, en la India Paz no llegó con un gurú, o sea, y se volvió devoto de un gurú o de una religión, sino que Octavio Paz siguió su camino, es libre, pero finalmente para él su principal camino fue, o su espiritualidad fue a través de la poesía. Desde luego que sí. Yo no creo que los escritores deban militar en iglesias ni en partidos. En una época de mi vida trabajé por el Estado mexicano. Fue una contribución más bien dudosa y en cierto modo no me siento orgulloso de ella. Creo que los escritores debemos permanecer lejos de los partidos políticos y de las iglesias. Con esto no quiero decir que no tengamos ideas políticas. No, la política es una actividad natural de los escritores, de los hombres del siglo XX, y los escritores somos hombres del siglo XX y debemos tener actitudes políticas, pero nuestra actitud debe ser crítica. Y creo que la militancia en un partido político no enriquece al poeta ni al escritor, lo empobrece. ¿Y al partido? El partido usa y generalmente... Usa y exprime y generalmente mal. Sí. Pues etapas muy importantes en la vida, esa llegada a la India, ese tiempo que señalas, porque de lo que hemos abordado hasta el momento, Ursus, son 1937, que es fundamental en la vida de Paz porque es la reflexión contra el fascismo, pero también es la reflexión contra los campos de concentración comunistas. O sea, no quedó solamente, y también el escarnio contra alguien que se atrevió a difundir a través de un libro lo que estaba sucediendo, estaba haciendo Stalin, ¿no? Por el otro lado, también toda esta creación y obras literarias con sus entrañables amigos, que creo que todos habían nacido en 1914. Tenían esa coincidencia y de alguna forma todos se interesaron por los contemporáneos. Posteriormente, lo que nos hace reflexionar es ese tiempo, que lo mencionamos en el primer programa, en el que él recibe una beca, que Alfonso Reyes lo motiva, que gana la beca Guggenheim, donde habla de poesía, de ese movimiento poético y literario que se estaba, generando en nuestro país, concretamente en México, sus estancias difíciles económicamente en Estados Unidos, su encuentro en Los Ángeles, en Nueva York, fascinado también por esa forma ordenada que tenían los norteamericanos y muy estructurada de conglomerados urbanos, muy diferente a lo que sucedía en México, que todo era muy, tapar el río y hacer construcciones y un tanto desordenado. Y también esos encuentros intelectuales, las Naciones Unidas, que también nos comenta Ursus, amigas y amigos,
y después el viaje a Francia. Y de allí el llamado, vete a abrir la embajada en la India, necesitamos también que vayas a abrir la embajada en Japón. 51, sí. Sí, entonces son momentos muy trascendentes y junto con ello el paradigma literario de Octavio Paz, que creo que esos años, los primeros años 50, fueron los más importantes porque logra hacer una integración visionaria que no existía. Una revisión justamente de la primera mitad del siglo XX, un corte de caja, dirían los neoliberales, pero realmente fue fundamental porque ahí están realmente las obras más importantes de Octavio Paz, querido Ursus. Sí. Fui a la India por primera vez como secretario de la Embajada de México y en Japón también estuve en esa situación y me impresionó mucho. Probablemente lo que más me impresionó en esa primera visita fue la poesía japonesa y después, aunque lo leí solamente en inglés, por desgracia, y en francés, la poesía china, la literatura china en general. Siempre tuve más afinidad con lo chino y lo japonés en materia poética y en materia metafísica con lo indio. Es curioso, ¿no? Allí está Libertad bajo palabra, ¿sí? Su obra poética. Sí. Ahí aparece El laberinto de la soledad, su obra Sí. ensayística. Pero concretamente ahí aparece el germen del arco y la lira, que es su poética. O sea, si te fijas, por ejemplo, el ciclo que estás mencionando tan importante de lo que hace rato decíamos de Libertad bajo palabra, que es su obra poética del 35 al 57, y luego está El laberinto de la soledad, que es su primer gran ensayo, que obviamente viene desde que inició esta peregrinación de este recorrido en su ser interior, cuando él fue a Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, y ver Estados Unidos, pero estarse viendo en la realidad mexicana, ¿no? Porque al final de cuentas El laberinto de la soledad es un libro sobre México, es un libro sobre nosotros, sobre la antropología del ser del mexicano. Sí. Entonces, ese es la otra gran reflexión, pero finalmente culmina con la gran reflexión que es el arco y la lira, que es toda una poética, y que podríamos llamar es la poética de lo sagrado. Cómo en un mundo donde está devastado, donde hay sendas perdidas, como dice Heidegger, en un mundo donde de la posguerra, cómo volverle a dar sentido a la humanidad, pues a través de la consagración del instante y a través de la consagración de la poesía. Semillas para un himno en el 54. Todo eso está en el arco y la lira. O sea, en el arco y la lira hay varios libros. Pero lo importante es que después de este momento viene un cambio de aliento muy influenciado de esta estancia en Francia, que es lo que ya hemos dicho con la presencia de los surrealistas. Y Octavio Paz escribió un libro que se llama Salamandra. En Salamandra, como en un momento ya lo mencionamos, es un momento para Octavio Paz también, digamos, de mucha entrega y a la vez de mucha experimentación, pero sobre todo es un libro que él puede sintetizar todas estas experiencias experimentales y vanguardistas, pero sobre todo es donde él transmite su amor no solamente por la ciudad de París, sino por lo que en ese momento él está pasando en su amor por Bona Tibertelli de Pisis, que es la mujer. Háblanos de Bona. ¿Dónde conoció a Bona, Octavio Paz? Bueno, Octavio Paz conoció a Bona en una exhibición de una galería que le habían invitado sus amigos. ¿En dónde? En París. Ahí en el París de Roberto Noa. En el París de los surrealistas, porque Bona era parte, digamos, de ese movimiento cultural. Muy joven, ¿no? Muy joven, muy hermosa. Hermosa. Y obviamente el encuentro, ella en ese momento era esposa de un surrealista, de un escritor surrealista, Pierre de Mandeliers, un hombre mayor que ella, pero que en ese momento, en la época, digamos, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, imagínate esas relaciones, ¿no? Ese famoso ménage à trois de los franceses, es un mundo muy erotizado,
sí. pero también es un mundo donde el arte, la cultura... Muy fotográfico, muy cinematográfico. Entre lo caído y lo reconstruido, sí. Entre la luz y la sombra, entre los burdeles de las noches y las pasiones matinales, sí, de la entre calle los hombres Saint-Denis, sí. que trabajaban en los márgenes, en la ribera del río, y los pequeños espacios de recreación que también se daba a la gente para compartir un queso, un pan y un vino. Sí, no, cosa que también inspiró mucho a Paz. Claro, son las grandes reuniones y las grandes conversaciones. Sí. Y ahí obviamente Bona aparece en un primer momento, porque él se enamora de ella a primera vista después de que tiene una relación muy tortuosa ya para ese momento con Elena Garro. Sí, y pues bueno, con Elena Garro ha tenido desencuentros bastante severos. Y después, cuando a Paz le toca irse a la India en 1951 y después a Japón, donde ya se lleva a esta Elena Garro y a su hija, pues como en ese momento en Japón no recibe recursos, pues bueno, su relación hace crisis y es cuando Paz, Elena Garro y su hija tienen que viajar a Ginebra. Y ahí es donde definitivamente truena toda la relación. No se adaptan. Y es cuando Octavio Paz le pide el divorcio a esta Elena Garro. Pero fueron muchos años de estar juntos. Sí, fueron muchos años que por eso te digo, cierran ese ciclo. O sea, de 1935, que es cuando conoce a Elena, a 1957, cuando ya la relación tronó. Sí, Entonces, por eso Salamandra es un libro distinto, es un libro donde ya aparece la presencia de un nuevo amor que es esta Bona, y con la cual pues va a tener no solamente la intención de casarse, sino con la que la quiere promover para que ella haga exposiciones en México, la trae a México, la lleva, la pasea, la lleva a Nueva York, se van a Italia en una especie de... O sea, se encuentra Paz con el amor pasional. Se encuentra con el amor más pasional, yo digo, de su vida, pero sobre todo coincidiendo, Paz siempre fue un enamorado del amor. Sí, entonces, eso es innegable. Él en sus cartas le confiesa que no hay otra mujer, ¿no? Pero también en las cartas a Elena Garro también le confiesa que sin ella no puede vivir, ¿no? Entonces, bueno, todos los poetas escribimos a veces eso. ¿A cuántas? Pues lo que hace el amor, ¿no? Pero sí es importante que el amor es lo que lo mueve, como dice Dante. El amor es la energía que mueve al universo. Entonces, Octavio Paz, claro que lo mueve el amor y sí está enamorado profundamente de Bona. Y es, de alguna manera, él piensa que es el amor de su vida con la que quiere envejecer, pero Bona es europea. Hay una cuestión, o sea, yo no puedo juzgar en esa relación ni a Bona ni a Octavio Paz, ¿no? Yo creo que son circunstancias que pasan y que el destino escribe también. O sea, tiene un poema Octavio Paz que se llama Hermandad, ¿no? Que dice que se encuentra a solas, pero dice que en ese momento en las estrellas alguien lo deletrea, ¿no? O sea, como si el universo también escribe nuestra historia, ¿no? Es cierto. Entonces, pienso que este momento que le toca vivir a Paz con Bona, que él lo inspira a inscribir este libro maravilloso que para ese momento Paz va a pensar que va a ser su mejor libro, que es Salamandra. Para muchos críticos de Paz es como su mejor libro. Yo me adhiero a lo que dice Octavio Paz. Para mí su mejor libro es, vamos a decir, bueno, tiene 3 libros maravillosos. Ya dijimos Libertad bajo palabra, Salamandra, pero Ladera es el gran libro que escribe Octavio Paz en la India y que el mismo Octavio Paz piensa que es su mejor libro. Para Octavio Paz, su gran libro y su gran alcance poético se da hasta ese libro que él escribe durante la India. Y que es un libro que comienza a escribir, sí, en esa relación con Bona, ¿no? En la primera etapa que él viaja, hasta que en 1951-52, ¿no? Que ahí todavía no está con Bona, pero cuando él regresa en 1962, ¿no? Y que en septiembre él entrega sus cartas credenciales al primer ministro Jawaharlal Nehru, porque va a ser la visita
de su gran amigo, el gran amigo de Octavio Paz y presidente Adolfo López Mateos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual Octavio Paz lo mandan ya como embajador a la India en 1962. En 1962. Pero ya es el momento en el cual él está en este otro cambio de aliento por la relación con Bona. Muy tarde me hicieron embajador. Es ya más de 20 años en el servicio exterior. De modo que cuando se habla de... Algunas gentes hablan de que yo soy un hombre del establishment. Lo que no saben estos señores tan audaces es que la persona que hizo una carrera diplomática más lenta fui yo. Tardé 20 años en ser embajador. Todos mis compañeros que entraron casi al mismo tiempo que yo ya eran súper embajadores cuando a mí me mandaron a un país que a ellos les parecía de segundo orden, pero que para mí fue maravilloso, la India. ¿No? Y Bona sí acude en ese primer encuentro, en el 62, y aparece en la primera parte de este libro de digamos, ahí algunas, como fuente de inspiración de algunos de los poemas que aparecen en Ladera Este, porque ya la segunda parte de Ladera Este, que es Viento Entero, aparece el encuentro con Marilló, a quien sí conoce en la India, pero que tiene... Pero pasa un tiempo solo. Pasa un momento donde están distantes, ¿no? Sí, él está solo, él queda, digamos, flechado por la belleza. Pero ¿cómo se dio la ruptura con Bona? Bueno, la ruptura con Bona es una cuestión, habría que hacer una serie, ¿no? A ver, de vamos todo a ese. hacer un programa de Patti Chapoy. No, es que son como momentos es una cuestión de la vida personal de Octavio Paz, muy difíciles. Paz se había ido a vivir con Bona a un lugar cercano a lo que se conoce el Puente Mirabeau, el Pont Mirabeau, en París, ¿no? Uno de los lugares más entrañables, porque ahí en el Pont Mirabeau se suicidó un poeta que se llama Paul Celan. Entonces Paz se había ido a vivir ahí con Bona y estaban en la perspectiva de casarse. Pero la ruptura provino después de que su amigo, el pintor Rufino Tamayo, le pidió a Octavio Paz que recibiera a un joven pintor para que expusiera en Francia. Ese joven pintor se llama Francisco Toledo, o se llamó Francisco Toledo, que era un joven de 23 años, imagínate, Toledo, oaxaqueño, muy, pues muy mexicano, del cual Bona se enamoró. Porque Octavio Paz le encargó, como tenía que atender las cosas de la embajada, pues le dijo, ayúdame con este muchacho, ¿no? No pensó que era inocuo y que no iba a tener ningún problema, y bueno, pues un muchacho que terminó seduciendo, o Bona a Toledo, no sé quién fue quien sedujo a quién. Pues era un seductor, Toledo era un seductor. Pero Bona era una mujer muy libre. Sí. O sea, imagínate una mujer de esa época. Italiana. Bueno. Ella era italiana, pero en un medio francés. No, bueno, pues sí. ¿No? O sea, y cuando tú ves las fotos de Bona, te das cuenta lo hermosa que era, lo sensual. Sí. Y si alguien quiere estudiar, por ejemplo, la pintura de Bona, que es muy buena, surrealista, te vas a dar cuenta que fue Bona la que influyó en Toledo. O sea, si quieres encontrar lo que... En esa etapa. No solo en esa etapa germinal. Tú ves la pintura de Bona, que es distinta, por ejemplo, de la de Remedios Varo o de Leonora Carrington, que son como sus contemporáneas surrealistas. Sí, claro, surrealistas. Pero tú vas a encontrar que la pintura de Bona, que es anterior a la de Toledo, es muy parecida a la de Toledo. Sí. Y por eso Octavio Paz le va a decir a Toledo el insecto. Así se va a referir. En las cartas, cuando descubre que anda... Toledo con su prometida, y que Toledo se la trae a México y todo el mundo se entera en México de que... El escándalo, ¿no? El escándalo, de ¿no? que al poeta... Al poeta, su primo Guillermo Aro es el que le dice, Octavio, acá tu novia está con este muchacho, y entonces, bueno, pues obviamente viene la ruptura momentánea, pero Paz no lo puede tolerar. No. Está muy le salió lo macho mexicano. Muy dolido, Paz, sí. Cuentan en algunas referencias que hace Guillermo Sheridan, que él sí se atreve a contar más esos escándalos biográficos, esas anécdotas prohibidas,
que Octavio Paz hasta se pone a escuchar a José Alfredo Jiménez. No es para menos, ¿no? Sí, bueno, pues la única manera Yo que tenemos sé los bien mexicanos que estoy afuera, para pero podernos el día en que quitar yo me muera. el dolor, el mal de amores, pues es con una botella de tequila y con José canciones. Alfredo Jiménez. Entonces, Porque hay que recordar también que durante una etapa donde era el Mil Usos, Octavio Paz, quizás el Mil Usos se inspiró en Octavio Paz en otra etapa menos ruda del trabajo físico, como la de los albañiles, plomeros y de todo. Él compuso canciones también para el cine mexicano, no sabemos cuáles, ¿no? Y no quisiéramos decir quiénes utilizaron esa obra y le pusieron su nombre, quizás a él ni le importaba, pero algunas vernáculas se las aventó también Octavio Paz en algún momento. pues probablemente, Sí. yo no tengo el dato muy claro. Ajá. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, en este libro maravilloso que se llama Ladera Este, Ahí está. en la primera parte, que es Ladera Muéstranos Este, esa edición. esta Ursus, es la primera edición de Ladera Ladera Este, Este. que Pablo, perdón, ¿Qué editorial? que editorial Joaquín Mortiz publicó. Enrique Díez Canedo fue el editor. Sí, claro. Y se publicó hasta 1969. Aunque los poemas comienzan a escribirse, Paz siempre tiende a fechar bien sus trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Qué nos puedes libro, leer de Ladera Este? bueno, este libro abarca un momento del 62 al 68. Es un poco, lo podemos reservar un poquito. Sí, yo podemos sí, reservar, por ejemplo, sí. de esto que te estaba Ahorita. hablando, de estos primeros poemas. Correcto. O sea, el libro está dividido en 3 secciones. Ladera Este, que es esta primera aproximación hacia la India. Unos dicen que es un itinerario, otros dicen que son como poemas de viaje. A mí me parece que son los poemas del momento en el cual Paz se adentra en la India, ¿no? Correcto, esa es ya la parte... Es el encuentro con la India. Y por eso se llama Ladera Este, ¿no? O sea, ladera es el lado extremo del planeta. Sí, sí, sí. Entonces, no me gusta como llamarle itinerario, no me gusta llamarle poemas de viaje, porque en realidad, si tú empiezas a leer los poemas de Ladera Este, o sea, por ejemplo, el libro comienza con un poema que se llama Balcón. Y este poema, Balcón, habla de un momento en el cual Paz está situado en un balcón de un hotel, que es el Hotel Ashok. Y si tú ves la foto del Hotel Ashok, es un hotel moderno donde Paz llega por primera vez cuando es embajador. Y él dice que está suspendido en el vértigo y en la memoria, ¿no? En el vértigo y la memoria. Sí, y él está contemplando la ciudad, ¿no? Y en este caso la ciudad es la vieja Delhi y la nueva Delhi. Y entonces en este primer encuentro con la ciudad, dice Paz: quieta en mitad de la noche, no a la deriva de los siglos, no tendida, clavada como una idea fija en el centro de la incandescencia, Delhi. Delhi. 2 sílabas altas rodeadas de arena e insomnio. En voz baja las digo, nada se mueve. Entonces, el poeta está contemplando desde este balcón, desde esta balaustrada, o sea, está en el quicio, en el vértigo, ¿no? En una parte muy alta y está, ahí se ve ¿De qué año es la edición? La primera edición es del 69. Es del 69. Es del 69. Cuando él obviamente ya había tenido todo un trabajo muy amplio. Ya, o sea, este libro comprende Sí. desde que él llega como embajador en 1962 hasta 1968, que es cuando él renuncia a la embajada por la masacre del 68. Antes de abordar eso, Ursus, después de la primera introspección que él hizo, deja Francia, se va a Japón, se va a la India, regresa a México en el año 53 a un reencuentro con un México del cual había estado alejado ya por casi una década, con gente entrañable para él, donde también él ya había tomado distancia de muchos otros por la posición intelectual vinculada en algunos casos al poder, en otros sentido porque habían mantenido una persistencia ideológica que los había nublado la vista a muchos de ellos, pero que fue un reencuentro muy importante porque él sigue con labores
administrativas de tipo diplomático en México. Y allí también hay que señalar, querido Ursus, que hay nuevos valores de la poesía, de la intelectualidad, y que para él hay, digamos, una integración muy nutrida con importantes personajes que a la postre tendrían relaciones y distanciamientos también. Puedo mencionar a Carlos Fuentes, entre ellos, sí, que es 10 años más joven que Octavio Paz. Y su gran amigo de ese momento. Y en ese momento, cuando se reencuentran en México, también tienen muy importantes tertulias. Sí. Un peruano de apellido Lunuel, que andaba ahí orbitando entre todos ellos. Aparece Monsiváis, muy joven. Era un chamaco Monsiváis hacia ese tiempo. Elena Poniatowska también, muy chavita, muy jovencita, sí, que se dedicaba a reportear. Sí. No era una intelectual de alto vuelo, ni mucho menos, era una reportera, sí, una mujer muy curiosa. Del Heraldo. ¿No? Del Heraldo. Y empieza a reconstituirse en México después de ese primer encuentro con... ¿Qué alusiones tienes? Porque también en esa etapa él ya había publicado las grandes obras de la primera mitad del siglo XX. Sí. Y seguían vigentes muchos otros autores, pero él ya es un hombre de prestigio en ese momento, ya es un hombre que se le distingue en los espacios culturales, que todavía vivían esa fuerza de control y de opresión del sistema político, y también esa hipocresía que él criticaba mucho dentro de ciertos círculos intelectuales, donde ni siquiera él estaba cierto de que existiera una crítica cultural y una crítica intelectual. Como que en ese momento el PRI, que era el partido que dominaba, era un partido que chayoteaba periodistas, era un partido que acariciaba a 2 o 3 intelectuales, que becaba a otros, pero ya no era el momento que él vivió de ese fervor nacionalista con Jaime Torres Bodet, que tuvo también en la presidencia de la República al general Lázaro Cárdenas del Río, sino que ya había otro momento en este país. Y él sigue dentro del trabajo diplomático y hay una efervescencia porque él ya empieza a cautivar la mirada y la atención y al mismo tiempo a ser traducido a otras lenguas. Sí. Había este grupo de filósofos que habían explorado lo mexicano y que en cierto modo coincidían con el laberinto de la soledad, aunque por vías distintas y con propósitos muy diferentes. Ellos creían en la filosofía del mexicano y yo no. Yo no creía que se pueda hacer una filosofía sobre algo particular. Pero muchas de las observaciones de ellos fueron importantes y valiosas. Había otro grupo, encontré a un joven brillante, Carlos Fuentes, que me fue a ver a París antes y con el cual tuve una amistad muy profunda. Otros más, Ramón Chirao, muchos más. Todo este grupo finalmente hizo una revista, la Revista Mexicana de Literatura, que editaban Emanuel Carballo, otro joven crítico, y Fuentes. Creo que en la primera época de la Revista Mexicana de Literatura yo tuve una cierta influencia. Y la posición era muy clara. Encontré un México dominado por la hegemonía de 2 doctrinas que, a mi juicio, fueron perniciosas. Por una parte, el nacionalismo, un nacionalismo excesivo. No puede haber un gran arte si no es un arte abierto al exterior, un arte universal. No niego en las raíces, pero es necesaria la hibridación. El arte, como el amor, como todo, es contacto de 2 alteridades. Y la otra parte del nacionalismo que asfixiaba a la pintura mexicana con vagos remedios del muralismo, costumbrismo en la literatura, cierto academicismo en la poesía. Aparte de esto había también el otro dogma, el dogma del realismo socialista, el arte comprometido. Y yo me opuse desde el principio. Me atrajo muchos enemigos. Es natural, es explicable. No solamente porque criticaba a 2 ideas fijas de la cultura mexicana de aquella época, el arte con mensaje social y el nacionalismo, sino también porque todo eso implicaba, y después lo hice explícito en esa época,
una crítica al socialismo totalitario. Bueno, yo creo que es un momento en el país, digamos, de declive, porque el gran momento de la Revolución Mexicana, como todo el mundo lo sabe, pues es el momento del cardenismo. Sí. Y después de que acaba el cardenismo y que viene este giro hacia la derecha, que el PRI, que es el partido de Estado, se vira hacia la derecha, y después de Ávila Camacho viene un gobierno corrupto de Miguel Alemán. Súper corrupto. ¿No? Entonces, esos años de los 40 a los 50, los intelectuales mexicanos que se han desarrollado posteriormente a la Revolución, sí viven un momento de, digamos, de esplendor en México, porque más allá de toda esta cuestión que empieza a desatarse de la Guerra Fría y de que México se vuelve también un campo de batalla de los intelectuales, pues hay grandes escritores mexicanos, ¿no? Sí. O sea, no solamente estamos hablando de los que ya mencionaste, de los que eran amigos de Octavio Paz, como Efraín Huerta, que él seguía fiel a las ideas, digamos, del comunismo, o José Revueltas, ¿no? De ser escritores militantes. Pero también tenemos la presencia de grandes escritores del siglo XX, como Juan Rulfo. Que te hablan desde una visión de del México profundo que se abrió después de la Revolución. Sí. Y tenemos otros escritores de gran talla, que en ese momento están emergiendo en nuestro país, ¿no? Unos más jóvenes, otros no. O sea, Juan José Arriola, que fue un gran mentor de esos jóvenes, pero era junto con Juan Rulfo uno de los mejores y los grandes escritores que ellos dieron inicio a lo que después se conoció con el boom latinoamericano, como todo lo que es el realismo mágico, del cual Elena Garro formó parte y fue precursora. Porque Elena Garro publica su gran novela, que es Los Recuerdos del Porvenir. Y Elena Garro es fundadora o sea, Elena Garro, aunque están Paz y Elena fuera de México, pero están presentes con lo que publican. Tanto Paz en sus libros como Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad, pero Elena también publica Los Recuerdos del Porvenir, que es una obra maravillosa, y empieza a escribir teatro. Teatro también. Que es muy importante el teatro de Elena Garro. Elena Garro es una gran escritora, y hay que reconocerla y hay que darle su gran lugar que tiene en la literatura mexicana. No por ser la esposa de Octavio Paz. Ni ella le debe nada a Octavio Paz, ni Octavio Paz le debe nada. Que eso que quede claro, ni las pensiones, porque Octavio Paz siempre le daba su pensión para su hija y para ella, y siempre estuvo, aunque vivían una relación muy intensa, siempre Octavio Paz le estuvo dando su pensión y todo. Entonces siempre estaba diferenciar eso, que se ha utilizado como una bandera de ataque para Se ha utilizado como una bandera de ataque, pero había un gran respeto de Octavio Paz hacia ella. No era un sinvergüenza. No, Octavio Paz tenía un gran respeto a lo que Elena escribía, ¿no? No fue un obstáculo para él. No, al contrario, ¿no? O sea, él sabía, por eso estaba enamorado de ella, no por su belleza, estaba enamorado de Elena Garro porque era una mujer profundamente seductora, tan seductora que también se enamoró de ella Bioy Cázares. Fue la que le puso el cuerno a Octavio Paz con Bioy Cázares, y se enamoró de ella. Y hay una anécdota muy chistosa que cuenta el propio Octavio Paz cuando trata de hacer justicia y se quiere encontrar con la esposa de Bioy Cázares en París, ¿no? Con Silvina Ocampo, y es como una suerte de comedia de equivocaciones, porque donde se citan, en el hotel donde se citan, uno llega a una parte y el otro llega a otra, y total que Octavio Paz nunca puede pues hacer justicia a la traición, ¿no? Entonces, no tenía esa suerte, pero lo importante es que a que Octavio Paz en este momento que tú dices tiene estos ires y venires. Y estas órbitas intelectuales. Ahí está Gabriel García Márquez también. Sí, bueno, hay muchos que vienen. Él era reportero en ese momento, pero todavía no se da el gran boom latinoamericano. Estaba ya en ciernes. Comienza en ciernes el boom latinoamericano. El boom, pero ya también Julio Cortázar tenía una amistad con él en Francia. Aquí es muy importante lo que acabas de mencionar de Julio Cortázar. Julio Cortázar es de la misma edad que Octavio Paz.
y se convirtió en uno de los grandes amigos de Octavio, Sí. al grado de que es uno de los pocos que lo va y lo visita A la India. ¿no? Sí. Y lo graba. Hay la única grabación así, fílmica en cámara que hay de Octavio Paz en la India la hizo Julio Cortázar. Porque Julio Cortázar era un amante de la fotografía y un amante del cine. Y de la poesía. Y obviamente de la poesía. Sí, no, y de la novela. Es un gran escritor. Y ha señalado a Juan Rulfo, que también fue un extraordinario fotógrafo. Sí, también, ¿no? Y ese era un tiempo también de la gran fotografía mexicana con Manuel Álvarez Bravo. Sí. Y Lola Álvarez Bravo, cuando había estado tiempo atrás en Nueva York. Y en el cine con Gabriel Figueroa. Sí, y luego en el cine con Gabriel Figueroa y también en el cine con el surrealismo de Luis Buñuel. Sí, y además otra cosa importante, todavía seguían aquí los exiliados españoles. Seguían aquí. Seguían aquí y seguían siendo parte de la tertulia, pero también de las polémicas que se daban en México. Por ejemplo, aquí en este libro de Ladera Este hay un poema que le dedica Octavio Paz a León Felipe, ¿no? León Felipe, el poeta portentoso español, ¿no? Que escribe no solamente desde una voz entera española, ¿no? Todas sus alocuciones al Quijote, ¿no? Y, sí. Y quién cantara como yo si tuviera una patria, ¿no? Una patria chica y solariega, ¿no? Sí. Quién cantara como yo si tuviera una patria. Entonces es un poeta exiliado, pero que habla con una voz portentosa y que es amigo de Octavio Paz. Tienen un desencuentro. Ahí está el desencuentro. León Felipe, Pablo Neruda, contra Laurel, contra Villaurrutia, a su vez contra Paz, porque ellos se sentían los únicos, las vacas sagradas. Y Octavio Paz sí tiene, por eso te digo, en esta parte muy importante de Ladera Este, tiene algo que él llama intermitencias de oeste. Ahí está. Y en esas intermitencias de oeste es muy interesante porque son 3 poemas, y son, como dices, canciones, ¿no? Es esta época que te digo que anda escuchando canciones... De cantina. No, pues sí, porque Pues esta es una canción... En una rocola. Esta es una canción rusa. La otra intermitencia de oeste es una canción mexicana. Ahí está. Que es la que él recuerda de sus padres, que dice mi abuelo... al tomar café me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre al tomar la copa, fíjate, al tomar la copa me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Sí. Yo me quedo callado, ¿de quién podré hablar? La reflexión de niño. No, esta es una canción, digamos, que Paz, o sea, fíjate, es Intermitencias de Oeste es una canción rusa, Intermitencias de Oeste es esta canción mexicana, es el poema número 2, y el Intermitencias de Oeste número 3 es el poema que escribe sobre la Olimpiada del 68. Claro. Pero aquí hay una cosa bien interesante, Daniel, que de eso no se ha hablado mucho y que ni siquiera sus biógrafos. No. Cuando Octavio Paz llega en 1962, amén de toda esta cuestión turbulenta de su ruptura con Bona, a Octavio Paz le toca preparar en septiembre de 1962, él entrega sus cartas credenciales a Nehru. Nehru es el gran estadista de la India. Después de la independencia de la India, es el constructor de la India moderna. Claro. Y Nehru, la razón por la cual Nehru en ese momento va a recibir a López Mateos es porque Nehru ya había venido a México anteriormente, y Nehru en ese momento era el creador de algo que hoy se llama, bueno, en ese momento estaba construyendo la red de los países no alineados. Exactamente. Porque ahí tenemos un libro. Sí, en ese momento, de los no alineados. En ese momento, fíjate lo interesante, Daniel, que es, en ese momento, del 62 al 64, ¿qué se da en el mundo? Se da la crisis de los misiles. Por supuesto. La intervención en Haití, la intervención en Santo Domingo, la intervención en Nicaragua, la intervención en México, al que le arrancaron la parte más rica en minerales y en petróleo de México. Se la robaron, se la piratearon los yanquis a México. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites
is now in preparation on that imprisoned island. Pan, secretario general de las Naciones Unidas, se efectuaron durante 2 días. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Y ahí, esa parte que es muy importante, ¿por qué Nehru quería construir esta red de los países no alineados y quería invitar a México? Fíjate lo interesante. Sí. Hoy más o menos ahí tienes a los BRICS, ¿no? Pero los BRICS es una relación de países no alineados económica. Sí. Esta era ideológica, política e ideológica, porque Nehru estaba en un momento de tensión de nuclear entre China y la India. Sí. Las dos grandes potencias, digamos, poblacionales del mundo. China había delimitado su territorio y obviamente lo había delimitado de manera discrecional, ¿no? Además de quedarse con el Tíbet. Entonces, pero también muchos lugares que eran de la India tuvo que reclamar, ¿no? Como los reinos de Sikkim, como los reinos de Nepal y Bután. Entonces, Nehru recibió ojivas nucleares de Estados Unidos y empezó a haber una crisis. La crisis de los misiles no solamente fue en Cuba, fue en la India, fue en Turquía, y entonces estaba en esas 3 regiones del mundo. Y Octavio Paz, por eso te digo que en momentos muy importantes fue protagonista de algo que se estaba dando en ese momento en las tensiones diplomáticas, y que el presidente Adolfo López Mateos en octubre de 1962 visita por primera vez la India con su familia, y obviamente allá hay muchos acuerdos muy importantes, y a Octavio Paz le toca ser encargado, digamos, de mantener esa relación tan importante. O sea, México decide hacer una relación más política con la India que con China en ese momento. Y México es defensor, por eso, con lo que mencionabas de García Robles, de toda una política anti-armamentista, antimisiles. México es un gran actor. O sea, la tensión de los misiles entre la URSS, Cuba y Estados Unidos no es nada más entre esos 3 países. México está soportando y está alentando la construcción de la paz, y por eso es que le dan el premio Nobel a García Robles. Entonces, esa parte de todo lo que es el trabajo diplomático de Octavio Paz, porque Octavio Paz le tiene que estar informando al secretario Tello de todo lo que está pasando. Obviamente, sí. Y es un trabajo maravilloso el que hace Octavio Paz. Y esa visión de los países no alineados tenían personajes que a la postre han dejado una huella en la historia, porque pues sufrieron las acciones, como por ejemplo Josip Broz Tito, que estaba dentro de los países no alineados como presidente de Yugoslavia, Saddam Hussein también. Entonces son ejemplos de las consecuencias que tuvo, tanto en el marco político, social y militar, el formar parte de la visión de los países no alineados. Y la India, ¿no? Ahí todos, y además él ya con una salud muy frágil para ese tiempo. Sí, pero lo que te quiero decir es que el momento en el cual Paz le toca consolidar esa relación con el presidente, primero con el presidente Jawaharlal Nehru, pero después con su hija Indira Gandhi, que siempre estuvo muy cercana a su padre, y que obviamente fueron 2 de los principales. Curiosamente, Paz siempre acudía a pedirle mucho consejo a Nehru, y siempre estaba presente porque organizó varios encuentros, visitas, pero después Indira Gandhi se acercaba mucho a Octavio Paz para pedirle consejo, porque no era tan fácil gobernar un país, imagínate, de millones, tan vasto y tan diverso como la India, y estableció una relación también Octavio Paz muy importante con Indira, que trascendió hasta el día de su muerte, y después con su hijo Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi, los 2 asesinados. Los 2 asesinados. Indira Gandhi como Rajiv Gandhi. इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब मानव जाति पर क्रूर दुर्भाग्य का वार हुआ है। ये क्रूरतम घटना थी, एक ऐसी महान महिला की निर्मम और भयानक हत्या, जिसने अपना पूरा जीवन न केवल अपने देश वरन पूरे विश्व की मानवता की शांति, एकता और कल्याण में समर्पित कर दिया था।
मैं अपनी आत्मा की तड़प में दूसरों को हिस्सेदार नहीं होने दूंगी। चाहे मैं अपनी चिता पर क्यों ना हूं, तब भी सब लोग एक सुंदर मुस्कुराहट देख सकेंगे। Pero ahí Octavio Paz es como un actor central. Fíjate que cuando llega Octavio Paz a la India, o sea, más allá de este primer momento que tenemos entre la ruptura con Bona, entre el establecer y consolidar las relaciones con el gobierno de la India, la visita del presidente López Mateos a la India, sí. Paz también encuentra un primer momento que es el cómo se va a relacionar él en el mundo indio, cómo él va a ubicarse en esto que ya decíamos, ¿no? O sea, ¿soy occidental o no? Cuando además estaba él rodeado de un séquito de personas que realizaban trabajos de servidumbre, de atención, él rodeado de gente originaria, sí, que también le permitía respirar en lo cotidiano, desde su comida y demás. Pero hay un momento muy importante ahí porque él va a recibir un premio a Europa. Sí. Él ya está obviamente en este encumbramiento que, amigas y amigos, Ursus nos habla, además magistral y con un hilo sabrosísimo sobre esto que es tan trascendente para la política mexicana. Y no solamente es la visión cultural y poética, sino el mundo que se vivía, la crisis de los misiles, la Guerra Fría, los bloques confrontados, los países no alineados ni con unos ni con otros, y de repente el poeta tiene que ser celebrado ahí por Países Bajos o por Bélgica. En Bruselas. En Bruselas. Sí. Viaja a Bruselas, él ya estaba flechado, se había flechado. No, todavía no. Ahí en ese momento, fíjate que es muy curioso porque lo que nos cuenta Octavio Paz en Vislumbres de la India, que es como su ensayo sobre la India, que déjame decirte algo, ¿no? Una acotación. Sí. Porque hay quien ha dicho si Octavio Paz se convierte en un orientalista, ¿no? Por eso mencionaba esto de que sí él es occidental, ¿no? Y curiosamente Octavio Paz se da cuenta que él no es un orientalista a la manera de los escritores eurocentristas. Entonces un poco como para manejarnos dentro de las categorías que maneja Edward Said, filósofo palestino, Sí. en su libro sobre orientalismo, Paz en realidad tiene este encuentro, como te decía, con la India a partir de esta visión analógica de ver que lo que pasa en la India es muy similar a lo que pasa a México, que la realidad de la India es tan similar que entonces él no es occidental, él no es europeo, se da cuenta que no es europeo, que él es mexicano, Sí. y que como mexicano, con esta gente que trabaja en la embajada o esta servidumbre, tiene más cosas en común que divergencias. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando va a recibir este premio, que es en Bruselas, En ¿no? Bruselas, sí. Es el Premio Internacional de Poesía de Noquet de la Sauté, que dice Paz que no era un premio muy importante, pero ya lo habían recibido personajes como Roger Caillois o Borges. Pues para él era importante, ¿no? Él aquí lo que cuenta, el relato que él nos da, Sí. es que en 1963, a finales del 63, él, como le mandan la carta de que va a recibir este premio, decide acudir a visitar a un personaje maravilloso que se llama Anandamayi Ma. Anandamayi Ma es una de las gurús, pero sobre todo uno de las santas de la India, considerada en ese momento la encarnación de la Devi, ¿no? Así como era la encarnación de Krishna, bueno, la encarnación de la Devi es la encarnación de la diosa, ¿no? Una niña que creció sin una educación, pero que se convirtió en una mujer muy sabia. Y en ese momento, cuando Octavio Paz va a visitar a Anandamayi Mao, es llevado por su amigo Raja Rao, que es un novelista. Y yo tengo la impresión de que en realidad en 1963 es cuando ya se dio la ruptura con Bona. Ya. Bona lo deja Octavio Paz en junio del 62, que vuela desde Kabul y lo abandona definitivamente. Pero en el 63, o sea, los que hemos viajado a la India sabemos que cuando acudes con un gurú o con un santo o que tienes una experiencia espiritual, no acudes para preguntarle, oye, voy a recibir un premio, ¿tú crees que lo debo de recibir? No es el tarot, ¿no? No.
Como se ha tratado de Tú manejar. acudes con un gurú cuando tienes un problema espiritual muy fuerte, cuando no sabes qué hacer. O sea, la idea de que él iba, o se había encontrado con esta mujer para preguntarle si era conveniente Recibir o no el premio. un premio, no. O sea, él iba para hacer una revisión espiritual, algo más profundo. Sí, es la impresión que yo tengo. Reencontrarse consigo mismo. O sea, Octavio Paz Sí. estaba quebrado por dentro. Sí, claro. ¿No? No había cuadrado su vida con Y es muy Elena interesante Garro, con porque Bona. en los párrafos que aquí menciona, Sí. Paz, inclusive, o sea, él dice que va a esta, en la India se llama darshan. Darshan. O sea, tú cuando vas con un gurú vas a pedir darshan, y darshan es pedir visión. O sea, no sabes qué hacer, tienes una crisis espiritual, entonces vas con un gurú. Esa es la única razón por la cual vas con un gurú. O sea, él podría ir preguntarle al primer Oye, ministro, ¿qué tal si voy él y podría recibo un preguntarle premio? a su amigo escritor, a su gran amigo, en este caso pintor, Swaminathan, ¿no? Que era marxista. Él le podía preguntar, ¿me explico? A Julio Cortázar también. No, pero él decidió un ir. místico. El ir con un santo. Es como aquí en México, la gente cuando decidía ir con el padre Fidencio o que decidía ir con María Sabina, o sea, tú vas a un viaje espiritual, a recibir una experiencia y una visión, por eso se llama darshan, una visión espiritual. Claro. Entonces, Paz con su amigo Raja Rao acude ante Anandamayi Mao, que en ese momento es el ser, la encarnación de la diosa, es el santo más importante de la India. Claro. Y Paz lo va a ver. Yo estuve en el ashram de Anandamayi Mao en Haridwar, y es un lugar de una fuerza espiritual tremenda. Bueno, Sí. Paz va a ver a Anandamayi Mao, y Anandamayi Mao, cuando está Paz ahí, le lanza una naranja, ¿no? Y él la atrapa. Él obviamente, cuando tú tienes un darshan, tú puedes preguntar y decirle al gurú, oye, esto mismo que él preguntó del premio, pero también el gurú te puede estar contestando internamente, telepáticamente. Y entonces, cuando él le pregunta esto a Anandamayi Mao, Octavio Paz que le dice, ¿debo o no debo recibir el premio? Entonces ella le dice, sea humilde, la gente que se lo quiere dar, por algo se lo quiere dar. Usted no sea arrogante. Claro. ¿No? No recibirlo. Y así como le mandé la naranja, ¿no? Atrape el premio. Así, recíbala. Sí. ¿No? O sea, no lo piense. Sí. Y eso de la naranja, en realidad es la esencia de lo que te explicaba hace un momento de la Bhagavad Gita. Exacto. Actúa sin esperar nada del fruto de tus acciones, Sí, claro. sino solamente conságrate al instante y a la acción. Y entonces Paz pues, queda completamente, ahora sí que en paz. En paz. Y queda sanado de su corazón, porque él de todos modos acude a Bruselas, pero de Bruselas, ¿a dónde crees que va? A París. A París. Llega a París. Llega a París queriendo buscar de nuevo a Bona, ¿y qué crees que sucede? Estaba en el lobby de un hotel, ¿no? Él caminando en la calle de Rue du Bac, ¿no? Y Mont Lambert, ahí en el centro de la París, muy cerca de Notre Dame, se encuentra a Marijo. Un 21 de junio de 1964, o sea, despuesito que vio a la guru, se encuentra en un encuentro Casual. diría Lutremont, un encuentro fortuito entre la poesía, ¿no? O sea, eso es la poesía, un encuentro fortuito entre una máquina de coser y una máquina de escribir sobre una mesa de disección. Bueno, eso dice Lutremont, pero Paz se encuentra en un encuentro que él ve. Se reconocen porque ella ya se conocían. Había sido esposa, o era esposa hasta ese momento, de quien había sido un agregado, si no me equivoco, un agregado militar. Un agregado militar o político, pero en la India. Ellos ya se habían conocido. Se habían visto, se habían caído bien. Sí, no, muy bien. Se habían conocido en un cóctel en la embajada de Venezuela, pero entonces ella había dejado ya la India. Ella vivía con su esposo en París, sí. pero ahí se la encuentra. Se encuentra a Marijo
en ese momento, que después va él a escribir en este poema que se llama Viento Entero, y que comienza con una frase así capital, que es: el presente es perpetuo. El presente es perpetuo. Y ese encuentro que tiene Octavio Paz, curiosamente, aquí en este mismo libro de Vislumbres de la India, lo va a referir, ¿no? O sea, él va a referir, ¿no?, que esas palabras de Anandamayi Mao, ¿no?, lo animaron a aceptar, bueno, el premio. Fue a Bélgica al año siguiente y se detuvo en París, ¿no? Y entonces él dice: una mañana el azar, destino, afinidades electivas, como quiera llamarse, en ese encuentro me crucé con Marijo. Qué importante, Ursus, disculpando un poco la interrupción, el que atrapar la naranja, el actuar en ese yoga inmediato, en esa visión también iluminada de los Krishna, o en este caso la reencarnación que tenía esta mujer, Gurú, lo mandó por un premio de la vida. Sí. No por un reconocimiento. Sí, el premio no era el premio, el verdadero premio era el encuentro con Marijo. Era el encuentro con Marijo. Sí, y obviamente lo que dice Paz, dice después, dice: me crucé con María José. Ella había dejado Delhi unos meses antes y yo ignoraba su paradero, como ella el mío. Nos vimos y más tarde decidimos volver juntos a la India. O sea, le dijo: vente conmigo. Sí. Recuerdo que una noche, un poco antes de mi salida de París, le conté a André Breton mi sorprendente encuentro y él me contestó citándome 4 versos de un misterioso poema de Apollinaire que dice: sabiendo que nos condenamos, en el camino nos amamos. Lo que nos dijo la gitana, lo recordamos abrazados, ¿no? Entonces dice Paz: nosotros, Marijo y yo, no obedecimos el oráculo de la gitana y nuestro encuentro fue un reconocimiento. O sea, él está asociando a la gitana como a la guru, ¿no? Claro, por supuesto. Claro que él, este símil o esta analogía que hace, pues es fundamental. Hay una conjura. Algo del amor, pero algo que pasa mucho en la India, para la gente cuando viaje a la India se va a dar cuenta, es que esto que Paz descubre, que es la consagración del instante. O sea, la verdadera eternidad se encuentra cuando tú, aquí y ahora, estás completamente entregado al presente. Si tú estás pensando en el pasado, no estás en el presente. Si tú estás pensando en el futuro, lo que vas a hacer, no estás en el presente. Y esto era lo que tenía, yo creo, descolocado a Octavio Paz, ¿no? Porque estaba pensando en Bona y su pasado y no podía seguir adelante. Entonces, hasta el momento en que él se encuentra con Anandamayi Mao, ahí cambió todo. Ahí cambió todo, porque entonces él se centra. Primero se retoma a sí mismo, toma el viaje a Bruselas y le sucede lo inesperado. En Francia, en París. Que en Francia se encuentra a la mujer que va a ser la mujer, digamos, con la que va a terminar sus días, su gran musa, y a la que obviamente... mucho más joven que él, además. Mucho más joven que él, también, bueno, era más joven que él, pero hermosa, como dice la canción de José Alfredo otra vez, ¿no? O sea, seguramente Paz le resonaba cuando dice José Alfredo: cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Exacto, ahí está. Me crucé con una muchacha, sus ojos, el pacto del sol del verano con el sol del otoño. Nuestros cuerpos se hablaron, se juntaron y se fueron. Nosotros nos fuimos con ellos. Sí, tenían razón los poetas provenzales, los poetas de la Edad Media y los del Renacimiento, y los de la Edad Barroca y los modernos, cuando dicen que el amor comienza con los ojos. Y es así, o sea, Marijo es lo que el destino le debía después de tantas relaciones tormentosas y que se convierte... de tanto sufrimiento, porque para ser un intelectual fue un hombre que sufrió mucho. Sí, tuvo una vida muy difícil, al igual que Julio Cortázar, quienes han señalado, han dicho que lo mejor de su creatividad vino incluso de la precariedad, del hambre. Sí, pero después la vida se los recompensó. No, sí, ahí cambió todo. Y por eso también es explicable por qué cuando Octavio Paz, después de estar alojado en este hotel, en el Ashok, Octavio Paz decide
decide conseguir una casa, la casa de la embajada, y es a donde se lleva a Marilló. Y es muy chistoso porque a Marilló cuando llega, pues no llega como su esposa, llega como su huésped. Como su huésped. Y entonces su huésped, y entonces imagínate, para la mentalidad de la India, no, pues lo ven así raro. Y esto no es normal. Paz la lleva a varios viajes, la lleva a sí. varios viajes al sur de la India, a Ceilán, que son algunos de los poemas que están retratados ahí en Ladera Este. Sí. Pero lo interesante es cómo también después Octavio Paz se casa bajo el árbol, del Nim, se casan ahí mismo en la embajada, ahí es donde se casan Octavio Paz y Marilló, y comienza a vivir dice Octavio Paz, fue un segundo nacimiento, ¿no? O sea, Octavio Paz renace en la India y se convierte en un poeta que, para ese entonces, a partir de que ganó ese premio, ya vemos cómo se vislumbra el Octavio Paz que entra a las grandes ligas, ya se ha traducido al francés Libertad bajo palabra, ya está ya se lee El laberinto de la soledad en la India. De pronto los amigos que tiene él, amigos hindúes, le dicen, es que yo leí tu libro del laberinto de la soledad y es lo que nos está pasando a los hindúes. Claro. Y de pronto con sus amigos hindúes que tiene Octavio Paz, ¿no? O sea, como Shamlal, que es el director del periódico del Indian Times, empieza a tener conversaciones de altura. Sí. Pero con los jóvenes artistas, ¿no? Como por ejemplo Swaminathan, que es un pintor a quien también le dedica un poema, empiezan a crear un movimiento. Yo lo he hablado con un gran amigo que tengo, que fue agregado cultural en la India, Conrado Tostado, que es de las personas con las que platicamos toda esta parte de la presencia de Octavio Paz en la India, y es un momento en el cual Octavio Paz crea una revista que se llama la revista Contra. Bueno, la va a publicar después, pero la crea con el grupo de amigos de Swaminathan y otros pintores y artistas, y generan como una especie de manifiesto. Sí. ¿No? Un manifiesto donde hablan un poco como la idea del surrealismo, y Octavio Paz escribe este poema a Swaminathan, y habla de eso, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo Paz despega con su trabajo, ahora sí plenamente como embajador, con los diálogos que mantiene con intelectuales, ya no como los que tenía en Francia, ya no es eurocentrista, sino ahora es en la India, con los intelectuales más importantes de la India, pero donde Octavio Paz toma un papel de ser, vamos a decir, como una gran luminaria. Por supuesto. O sea, Octavio Paz se convierte, así como cuando él estaba en Francia y que estaba André Breton, bueno, pues en la India Octavio Paz es el que es citado, el que es reconocido, al que lo buscan los jóvenes sí, porque poetas. Él ya hacía movimientos concéntricos en su entorno. Al que lo visitaban sus amigos escritores. Era otra especie de gurú occidental, digamos. Bueno, Marilló solía decir que cuando dejó la India en el 68 le gritaban y lo consideraban un gurú. Poeta. Porque en la India, claro, que a los poetas los consideran grandes gurús, ¿no? Por ejemplo, aquí está un poema. Son Mahatma Gandhis todos, tienen el alma grande, tienen una forma de... Digamos que alcanzan cierta parte de la iluminación. Sí lo alcanzan. Pero es interesante porque en esa parte que te digo de Ladera Este hay poemas dedicados a poetas, a la tumba de los poetas, como Amir Khusru. Amir Khusru, que es un poeta de Delhi, que escribe en urdu y en persa, que Paz visita su tumba junto con la de Nizamuddin, que era un gurú de la India muy famoso, de la época de los mogules, y que de alguna manera Paz se sorprende de este poeta al que le llamaban lengua de oro, que era Amir Khusru, del cual viene toda la tradición sufí de los cantos de los Qawwali. No sé si tú has escuchado a Nusrat Fateh Ali Khan y todo el canto de la música Qawwali, que es muy importante en la India, Pakistán y Irán, o sea, es muy importante todo eso. Peter Gabriel fue a grabar a Nusrat, pero Octavio Paz se enamora de este poeta y también empieza a seguir una suerte de lugares místicos, ¿no? O sea, de tumbas de poetas, de mausoleos. Hace un recorrido por toda la India porque es parte de su misión diplomática, pero también del viaje amoroso o el itinerario que él realiza con Marilló. Esa sí fue una luna de miel. Esto sí fue trascendente. Y habrá que decir algo también, queridos Ursos, cuando Octavio Paz atrapa la naranja,
sucede en un lugar donde quedó consignado para la historia de la humanidad el amor imposible de Abelardo y Eloísa 1000 años antes, que solamente pudieron reencontrarse en la muerte. Y él estaba muy consciente de todas las virtudes que tuvo Pedro Abelardo y de las cartas, esa relación epistolar que tuvo con Eloísa y obviamente de la emasculación que sufrió Abelardo, la castración ordenada por el tío de Eloísa después de que ella queda embarazada y que queda consignado al monasterio, a una vida monástica. Esa es una idea que Octavio Paz habla de esto, de la idea fija, ¿no? Y curiosamente, qué bueno que lo mencionas, porque no solamente esta referencia, sino otras, muchas, van a ser parte de lo que Octavio Paz va a tratar en un libro que para mí me parece fundamental, que es La llama doble. Yo, por ejemplo, recomiendo, o sea, en el seminario que voy a impartir para la lectura de este libro de Ladera Este, yo recomiendo que no solamente tener las lecturas, por ejemplo, del arco y la lira para entender la poética, porque yo lo que hago es una interpretación de la poesía de Octavio Paz a partir de su poética, o sea, de lo que él creía que era la poesía. ¿No? Sí. Y obviamente otro libro que me parece central, por eso, aparte del arco y la lira, es La llama doble, porque ahí estás hablando de la erótica. Entonces, entre la poética y la erótica, vas a encontrar la confluencia de lo que Paz va a vivir en este momento en Viento Entero, que es, por ejemplo, el descubrimiento de un camino espiritual a través de la poesía, pero también a través de la erótica. Y los poemas que aparecen, por ejemplo, en Viento Entero, que son los que le dedica Marilló, ahí hay una filosofía, por ejemplo, que tiene que ver más, ya deja como la lectura de Krishna y del deber ante la acción y la guerra, se va a la carne, pero entonces se va Octavio Paz a la lectura de filósofos como Nagarjuna, que hablan, digamos, de la experiencia, digamos, del vacío, pero también hacia lecturas que tienen que ver con el budismo tántrico, ¿no? Claro. O poetas budistas como Dharmakirti, que es un poeta que escribe sobre erotismo y cómo los dioses ante la belleza se dan cuenta que es la encarnación del propio vacío. Entonces, ahí aparecen conceptos en la segunda parte del libro que en Viento Entero, que es conceptos como, por ejemplo, Sunyata, ¿no? O cambia la idea del tiempo para Octavio Paz. En la India la idea del tiempo ya no es lineal como en los cristianos occidentales. No. Y es un poco cíclica, ¿no? Como la de los antiguos mexicanos, pero aquí la idea cíclica se llama samsara. Y samsara es el ciclo de nacimientos, ¿no? Renacimiento, muerte y otra vez volver al ciclo del samsara. Entonces, Paz también cambia sus nociones temporales, el tiempo se vuelve importante y cambia sus nociones espaciales. Exacto. Entonces, en esas nociones espaciales está la confluencia del tiempo y el espacio, pero encarnado en el instante. Correcto. El presente es perpetuo. Schopenhauer pensaba que lo único que había era el presente. Que realmente el tiempo era sobre todo presente. Claro, porque el pasado, ¿qué es? Memoria, es decir, fábula, es decir, mentira, ¿no? Y el futuro es una conjetura del presente. La desdicha de los hombres, decía, es que los hombres saben que hay pasado y presienten que hay futuro. Los animales, decía, viven en una suerte de paraíso porque viven en un eterno ahora. Bueno, viven en un eterno sobre eso, ¿se acuerdan? Más death. Sí, que dice, un animal no sabe que va a morir. Se ocupa del pasado. No solamente la poesía lírica, desde luego, Verlaine, todos los grandes poetas líricos a veces hablan del pasado, pero también los poetas épicos, pues su función es el pasado. ¿Sumarías dentro de tu preocupación intelectual y además el seminario, el monogramático también dentro de ello? Bueno, en el seminario no voy a tratar lo del monogramático, porque el monogramático es una obra que sí cierra digamos, la etapa de Octavio Paz y de todo este pensamiento
oriental que sin duda es fundamental. O sea, correcto. Octavio Paz le escribe a su amigo Pergin Ferrer para decirle después que si algo lo distingue como poeta hispanoamericano no es su poesía mexicana, sino lo que él escribió, digamos, a partir de que estuvo en la India. Claro. Entonces Paz se considera más que a nivel internacional su rasgo más distintivo es su ciclo, vamos a decirlo, en la India, ¿no? Y que termina con el monogramático, y están los mismos temas, ¿no? Está el tema de la relación con su ser otro, pero también hay un concepto muy importante que toma de Nagarjuna, que es praña paramita, que es el conocimiento de la sagrada otra orilla. O sea, el ser tiene que disolverse y reencontrarse como una ola en la otra orilla. Esto que señalas es fundamental porque viene también a comprobar para Paz la posición que tuvo de la otredad en 1937, sí. En una distancia de más de 30 años respecto a los ejércitos o al ejército fascista, en donde él los descubre también en su intimidad, en su compartir, y en donde valora la importancia y la necesidad que la contraparte tenga una voz. Y aquí él, cuando hace estas conexiones, ladera este, cuando empieza a reflexionar en el terreno de la espiritualidad, y algo que es fundamental dentro de las visiones distintas de Oriente y Occidente, que es la reencarnación de forma muy precisa, ¿no? Lo que garantiza la persistencia de los seres es el poder renacer. De ahí que todo es sagrado, la vida es sagrada, las vacas son sagradas. Se vuelve sagrada, sobre todo cuando se consagra el instante, porque finalmente eso significa la poesía, consagrar el instante. Sí. Cuando nosotros nos conectamos con este instante, donde estamos aquí y ahora, es cuando florece la poesía. Y esto que dices de la voz es muy importante, porque la poesía para Octavio Paz no es lo escrito, sino es lo oído internamente. Lo que el oído interno oye, esa otra voz, cuando un lector está ante un poema, lo importante es que el lector escucha su propia voz. Es cierto. Entonces el lector se vuelve un poeta como el poeta. Es cierto. Y encarna la voz del poeta. Hoy nosotros, cuando leemos los sonetos de Shakespeare, o sea, leemos el soneto número 5 a la belleza, y en el momento en que lo leamos, ya sea en inglés o en español, lo que va a encarnar en nosotros es la voz del poeta. Sí. Y eso Octavio Paz es algo que está escuchando desde, como dices, ¿no? O sea, probablemente desde que leyó a Rimbaud, que Arthur Rimbaud, el poeta francés, dice ser otro. Y este diálogo de la conciencia consigo mismo es un ser otro que Octavio Paz de pronto encuentra en la India un concepto que es, ¿no?, el salto hacia la otra orilla. ¿Cómo el ser interior, el yo, puede saltar a la unidad, al ser? Y una de las vías de acceso para saltar al ser es, o como le decías hace un momento, a través de la Bhakti Yoga, que es el amor a Dios. A Dios, sí. O como puede ser el caso de lo que hace el tantrismo, a través de la autonegación, pero que vas por un camino de unicidad con el vacío, ya sea a través de la meditación o a través de los rituales y las acciones sagradas, a través del sexo. Exacto. Y eso que es lo que aparece en este momento, en un momento dado, como el conocimiento de Sunyata. ¿No? Sunyata, que es la plenitud del vacío, y que se da en el sexo, por ejemplo, en el orgasmo. Tú lees poemas de Octavio Paz, la Petite Mort que se da en el poema, y obviamente estás ante una poesía erótica de un alto nivel, como la poesía erótica que aparece en San Juan de la Cruz, y que es una poesía erótica, mística, que aquí es donde aparece la verdadera mística de los poemas de Octavio Paz. En esos poemas que son de una profundidad
pero sobre todo de un encuentro con el otro, ¿no? Y además el lenguaje que aparece en mucha de esta poética es un lenguaje absolutamente natural, Sí. de muchos fluidos, de mucho contacto, que no se limita, que está materializado en su propio valor integral de la sexualidad, que justamente la India, ¿no? De donde viene ese Kama Sutra, de donde viene todo esto que es un trabajo de experimentación y de devoción, él lo logra materializar cada noche con Marillo. En la India, sobre todo, ha habido un pensamiento metafísico y religioso. Los indios han pensado sobre el Estado, pero muy poco. Lo que han pensado en la política, ese Maquiavelo indio, no me acuerdo cómo se llama. Cautilio, pero muy poco. Ellos han pensado sobre todo en términos de filosofía, especulación, lógica, etc. Y en eso han hecho cosas muy importantes. Y en lingüística, son los fundadores de la lingüística, en cierto modo. Pero, en cambio, pensamiento político, pensamiento sobre el Estado, no existe apenas en la India. En cambio, en China sí. China, desde el principio, la gran realidad china es el Estado chino, el gobierno chino. Y en lugar de pluralidad de castas y lo contrario, un país homogéneo, un país unificado a través del Estado, a través del Hijo del Cielo, del Emperador. Y esto es, en realidad, la obra de una clase social, que son los mandarines, y claro, el fundador de todo esto es Confucio. Es uno de los grandes pensadores políticos y espirituales también del mundo. Pues queridas amigas y amigos, yo creo que vamos a dar por concluida esta segunda revisión de la vida de Octavio Paz en este programa fantástico con nuestro querido amigo, poeta, analista político, intelectual mexicano, catedrático que también ha sido Ursus Sartoris. Y nos veremos próximamente para un tercer capítulo, un tercer programa que revise la vida del extraordinario poeta, ensayista, diplomático, intelectual mexicano, premio Nobel, Octavio Paz. Nos vemos pronto, amigas y amigos.